Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar un poquito, el análisis de los mercados el día de hoy. Estamos viendo que los mercados han reaccionado favorablemente ante pues lo que salió el día de ayer de Jerome Powell. Ahorita vamos a platicar una conferencia de prensa bastante extraña. Creo que lo rescatable aquí son un poco las proyecciones donde pues no ven inflación, digamos, una inflación muy elevada durante el 2025. Tampoco ven una contracción importante, una desaceleración fuerte en el crecimiento y por ahí tampoco en el desempleo. Lo están poniendo alrededor de 4.4 para 2025, pero como siempre decimos aquí, el diablo está en los detalles. Y creo que hubo muchas cosas durante la conferencia de prensa de Jerome Powell, donde habla cuando le hacen preguntas acerca de cómo llega a esos datos. Dice que es muy complicado tener una proyección con toda la incertidumbre actual de tanto las políticas fiscales como las políticas monetarias, más bien las políticas fiscales y cuáles van a ser las políticas monetarias por los resultados de estas políticas fiscales, políticas económicas, cuando le hablaron de cómo llega a ese dato de inflación con las posibles tarifas. Dice que es muy difícil, que realmente están haciendo su mejor esfuerzo, pero que la incertidumbre es muy alta. Es muy importante tomar en cuenta esos comentarios, porque lo que nos está prácticamente lo que yo entiendo de la conferencia de Jerome Powell es que no tienen ni la menor idea de cuánto va a estar la inflación, en cuánto va a estar el crecimiento, porque es muy difícil calcular el impacto de los aranceles a la inflación y también creo que minimiza mucho. Esto me llamó mucho la atención, minimiza mucho el tema de el soft data, todas estas encuestas, los PMIs, la confianza del consumidor, en fin, como que minimiza el tema del soft data, que pues lo normal es que ese tipo de encuestas se vayan a materializar eventualmente. Generalmente tardan entre 3 y 6 meses. Digamos, los datos adelantados, como estas encuestas, están como 3 o 6 meses adelantados a lo que podría suceder en la economía de Estados Unidos. Y pues a mi sorpresa y a la sorpresa de muchos, pues minimiza esos datos, ¿no? Y no son datos, digamos, que sean irrelevantes. Son datos que llevan muchísimo tiempo haciéndolos y claramente hay una correlación entre ese tipo de datos, ese tipo de encuestas y lo que sucede posteriormente. No estoy diciendo que si hay un evento donde baja la confianza del consumidor, el consumidor inmediatamente deja de consumir. No funciona así. Son simples encuestas, pero claramente hay una correlación entre esas encuestas y lo que sucede posteriormente. Ahora, también desestima el tema de las expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan, tanto de corto como de mediano plazo. Si bien tenemos unas expectativas en Estados Unidos de inflación a corto plazo de alrededor de 4.5 y de largo plazo de 3.5, él menciona que es solo una encuesta, que hay otros datos donde no muestran, digamos, donde se muestra que las expectativas de la inflación están apalancadas o están arraigadas en ciertos niveles. Y bueno, me parece que hay pues mucha confusión dentro de la Fed. Están tomando algunos datos que les parecen convenientes, otros datos que no les parecen convenientes, como puede ser, por ejemplo,
estas encuestas, los PMIs, la confianza del consumidor, las encuestas sobre la inflación, desestima y nada más toma digamos, el hard data, los datos que han salido últimamente, y eso puede ser un peligro porque para cuando actúen, en caso de que esos soft data, esos datos adelantados se concreten y empecemos a ver un menor crecimiento, a lo mejor mayor inflación, pues ya puede ser demasiado tarde. Ahora, me parece que están atados de las manos. Si bien nosotros hablábamos el día de ayer en el resumen de los mercados, hablábamos de que hay más probabilidades de inflación con un mayor probabilidades de desaceleramiento y recesión. Es decir, las probabilidades de recesión han aumentado en las últimas semanas. Él menciona que han aumentado eh, digamos, han aumentado dichas probabilidades, pero todavía se encuentran relativamente bajas. Esto lo que nos dice es, ok, todo empieza por algo, no podemos, tenemos que ver la trayectoria, hacia dónde van las probabilidades de recesión, hacia dónde van las probabilidades de inflación, y esta trayectoria es muy, muy importante. Pero como bien hemos visto, la Fed desde que tomó, digamos, el mandato, Jerome Powell, se han basado muchísimo, muchísimo en los datos coincidentes. Y los datos coincidentes, pues bueno, está bien, pero la Fed debería de adelantarse, porque muchas veces cuando ya tenemos inflación encima, cuando ya tenemos una desaceleración, puede ser ya demasiado tarde para modificar las políticas monetarias. Entiendo perfectamente en dónde está, o sea, no perfectamente, pero entiendo de dónde viene Jerome Powell diciendo, pues es que no sabemos y en realidad no se sabe cuál va a ser el impacto de el impacto de los aranceles, porque además menciona en específico que el impacto de los aranceles tiene dos consecuencias: mayor inflación y menor crecimiento, o pudieran ser hasta recesivos. En este punto, la Fed pues no se puede mover ni hacia un lado ni hacia el otro, porque si, por ejemplo, si quieren incentivar la economía, lo que tendrían que hacer es bajar la tasa, pero al bajar la tasa, lo que puede pasar es que suba la inflación. Y de la otra manera, si suben las tasas, probablemente frenen la inflación, pero van a desacelerar la economía. Entonces, sí está ahorita entre la espada y la pared. Yo no estoy diciendo que Jerome Powell haya hecho un mal trabajo. Me parece que ha tenido algunos posibles errores, y digo posibles porque la inflación durante un poquito después de la pandemia subió y subió de manera muy, muy importante. El problema en pues en esta parte donde tuvieron que esperar y la inflación siguió subiendo, no se debe precisamente a el tema de la política monetaria, porque el tema venía más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Entonces creo que tampoco podía hacer mucho subiendo la tasa para frenar la inflación, porque claramente había un problema en las cadenas de suministro, y eso pues es muy, muy difícil de controlar con la política monetaria. Al final, lo que estamos viendo actualmente con los datos duros es que la inflación claramente viene bajando, y además Estados Unidos está en full employment, el empleo está relativamente sano, no se están generando tantos empleos, pero tampoco hay gente que esté perdiendo su trabajo. Por eso vemos un 4.1 de desempleo en Estados Unidos y la inflación en 2.5. Son buenos datos porque pues Estados Unidos sigue creciendo y la inflación no es la que era. Entonces, pues bueno, no quiere decir que estemos aquí criticando de manera, bueno, y criticando las decisiones de Jerome Powell. El problema ahorita es que todo esto que está sucediendo no depende de él, depende del gobierno federal, depende de cuánto van a poner los aranceles, en dónde los van a poner y cuál va a ser el impacto de esto. Menciona también, por otro lado, que ya estamos viendo una pequeña parte de la inflación
por los aranceles, independientemente que no han entrado en su totalidad. Y pone otro ejemplo que siempre aquí platicamos, el ejemplo de las expectativas de la inflación. Si hay expectativas altas, es muy probable que vaya a venir inflación. Y decimos, bueno, pues la Universidad de Michigan, que es una de los datos de expectativas de inflación más seguidos, nos dice que no hemos visto unas expectativas tan altas desde 1993. Entonces, sí es un problema y se arraiga digamos, en la mentalidad de las personas. Y pone un ejemplo muy claro, y creo que fue un gran ejemplo el que pone durante su conferencia de prensa. Dice, a ver, las máquinas eh, sí, las lavadoras, ¿no? Las lavadoras sí tienen aranceles, ¿ok? Y entonces eso hace que haya subido el precio de las lavadoras y ya lo estamos viendo en la parte de los bienes. Pero como consecuencia, también subió el precio de las secadoras. Resulta que las secadoras no traían aranceles. Entonces, eso es lo que puede suceder con este tipo de aranceles, donde no necesariamente a los bienes y a los servicios, bueno, más bien a los bienes que les están metiendo eh, una eh, impuestos, pues se puede contagiar. Este caso de las lavadoras y las secadoras me parece un excelente ejemplo. Si las lavadoras le pusieron aranceles, es normal que suba. Pero ¿por qué van a subir las secadoras si estas secadoras no tienen aranceles? Y entonces eso es el problema. Y luego desglosar, estaba hablando de, es muy difícil desglosar qué parte de la inflación que estamos viendo, porque ya la estamos viendo en la parte de bienes, qué parte es de los aranceles y qué parte no es de los aranceles. Dice que estarán haciendo su mejor trabajo o su mejor esfuerzo para poder determinarlo. Él menciona también otra cosa que me parece muy importante. Él dice que en épocas anteriores, donde se imponen los aranceles, hay un incremento en la inflación, pero es un incremento puntual, es decir, esto no debería de tener un impacto largo durante el tiempo y es precisamente lo que mencionaba acá mi tocayo, donde decía transitorio. Y bueno, puede ser transitorio, puede ser que sí sea transitorio el tema, porque es lo que hemos visto en la historia. Y la diferencia de lo que vimos durante la pandemia, esa inflación que se quedó durante varios años, es que son cosas completamente distintas. Y bueno, eso es lo que menciona Jerome Powell. Me parece, nunca había visto una conferencia de Jerome Powell donde mencionara tantas veces que es muy, muy difícil calcular y de hecho, desestimando un poco a mi percepción, desestimando un poco todos los datos que sacaron en el dot plot, hablando de inflación, hablando de empleo y hablando de crecimiento, mencionaba, bueno, pues son datos que tenemos que poner, pero tenemos que esperar a ver los aranceles y el impacto de ellos. Es decir, yo, escuchando esto, claramente desestimaría todas estas proyecciones hasta que, ¿cómo se llama? Desestimaría esto hasta que tengamos más visibilidad y mencionó incertidumbre muchísimas veces, lo cual, pues bueno, con eso me quedo porque, pues, si nos están diciendo que prácticamente lo hicieron sin tanta certeza, pues entonces esas proyecciones para mí no tienen tanto valor, hay que esperar probablemente a las que siguen. Y importante que los mercados lo tomaron como buenas noticias, inclusive el Nasdaq el día de ayer subió más de 1% en cuanto estaba terminando la conferencia, cosa que también hablábamos en estas épocas donde estamos viendo la volatilidad cerca de 20, estamos viendo nerviosismo en los inversionistas, es normal que los activos se muevan en mayor magnitud dependiendo de las noticias. Lo que vimos el día de ayer fue que el mercado lo tomó de manera positiva y obviamente la magnitud del incremento en pues sí, en el
incremento en los precios de las acciones fue muy, muy notable en la parte de tecnología. El tema, siguen hablando del dot plot, hablando de estas proyecciones. La Fed sigue mencionando que va a haber dos recortes de tasa durante 2025. Están ubicando la tasa de referencia alrededor del 3,9%. Si estamos en 4,5, bueno, se supone que va a haber dos recortes nada más, lo cual es consistente con lo que estamos viendo en el mercado. Si extraemos pues sí, si sacamos los, las tasas de interés y vemos la tasa de interés por cada uno de los plazos que se llama bootstrapping, que lo pueden ver en el curso de evaluación de instrumentos de deuda. Al sacar el bootstrapping podemos saber cuál es la expectativa de tasas en los diferentes puntos del tiempo y eso es consistente con lo que con lo que acaba de sacar la Fed el día de ayer. Hoy los mercados reaccionan otra vez de manera favorable. Vemos al Nasdaq subiendo 0,8, al Dow 0,6, al Standard Poor's 0,6, al Russell 0,3. Otra vez estamos viendo, bueno, junto con el día de ayer, prácticamente todos los sectores en terreno positivo. Destaca consumo discrecional, comunicaciones como los que están ganando más. Y por otro lado, pues real estate es de los que menos gana con un 0%. Bitcoin, en correlación también con el Nasdaq y con las empresas de tecnología, lo vemos otra vez en 86,000. Creo que esto sigue siendo incertidumbre. Va a haber periodos de volatilidad a medida que no sabemos bien a bien, pues, si bien han subido las probabilidades de recesión, han subido la inflación y también ha subido las expectativas de inflación, pudiéramos, no quiere decir que esto vaya a suceder, pero los mercados se adelantan y entonces tendríamos que multiplicar las probabilidades de que suceda un evento como tal, como una recesión, por la probabilidad, por el outcome, es decir, cuál sería el resultado y bueno, pues a medida que esto cambia, deberíamos estar viendo cambios importantes en los mercados. La volatilidad por fin baja de 20%, lo cual nos dice que hay una menor probabilidad de que los mercados se caigan en los próximos 30 días y también estamos viendo que la tasa de interés en Estados Unidos baja. El tipo de cambio también se recupera un poquito. Estamos viendo en niveles de 20,18. Ayer, bueno, se recupera con lo que habíamos visto anteriormente, pero de todos modos son 14 centavos que ha subido el peso frente al dólar. Si vemos la tasa de interés, miren el bajón que dio después de la conferencia de prensa de 4,31 se bajó hasta 4,19, son más de 10 puntos base. Esto habla de la incertidumbre, es decir, hacia dónde va a ir la tasa, hacia dónde va a ir la inflación. Y estos movimientos lo único que demuestran es que no sabemos la dirección de dónde va a estar la tasa de interés en algunos meses, en algunos años, y se debe principalmente a la incertidumbre que estamos viviendo con los impuestos y los aranceles. Yo creo que la palabra aranceles en la conferencia de Jerome Powell fue la más utilizada por Jerome Powell, por los que estaban haciendo las preguntas y pues bueno, prácticamente se centró en ese tema y bueno, claramente muy poca visibilidad hacia los inversionistas, pero también creo que la Fed tiene muy, muy poca visibilidad. Hablando de los datos económicos, el día de hoy vamos a revisar qué es lo que está saliendo. El lunes salió un mal dato de el consumo en Estados Unidos, muy, muy importante el consumo. Tenemos que estresar precisamente esto, el decir que pues, Estados Unidos crece, si el consumo se cae, pues bueno, es una muy mala señal. No se cayó, pero se había caído el mes anterior en 1,2% y en febrero apenas recuperó 0,2% de esa caída. Los datos del día de hoy, estamos viendo
El desempleo en el Reino Unido, bastante bien, 4.4, me parece bastante importante. La inflación al productor en Alemania, a pesar de los aranceles, estamos viendo que se contrae 0.2%. En México, la demanda agregada, buenas noticias, pero son noticias ya pasadas, hablando de hablando de la demanda agregada año a año, 1.9%. El consumo privado se cae de manera importante y es parte, por lo que hemos visto que en el último trimestre México tuvo una contracción económica del 0.6%, se contrajo 1.4%. Si tomamos año a año, vemos que tan solo creció 0.4%. La decisión del Banco Central en Inglaterra, del Banco de Inglaterra, se mantiene en 4.5, al mismo nivel que está la tasa de interés en Estados Unidos, bastante por arriba, bueno, bastante en magnitud con lo que estamos viendo en Europa, donde la tasa sigue bajando, pero son distintas circunstancias las que está pasando Europa que las que está pasando en Estados Unidos. Importante el dato del día de hoy de los Initial Jobless Claims. Los seguros de desempleo salen en 223,000, se esperaba 224 y el mes anterior fueron 221. Nada que ver ahí, seguimos viendo niveles bastante, pues en promedio, ni muy altos ni muy bajos, es lo que deberíamos de estar esperando. Y bueno, por ahí no hay más noticias. Las ventas de casas existentes en Estados Unidos sube 4.2%, pero recuerden que en enero tuvo una contracción de 4.7 y al haber pues, no recuperó lo que se había perdido en enero. Si vemos el Conference Board, Leading Indicator, este es un índice que toma la mayoría de los datos adelantados, como puede ser lo mismo que mencionamos, PMIs, confianza del consumidor, confianza de los negocios, lo agrega y nos va dando una métrica. Pues bueno, se contrae 0.3%. El mes anterior también tuvo una contracción de 0.2%. Si vemos algunos datos, vemos la Fed de Atlanta, que en el periodo digamos, donde va a ser, donde va a tomar decisión la Fed, pues no hacen tantas actualizaciones precisamente por eso, ¿no? Se le llama el blackout period. Estamos viendo que el real GDP, el GDP Now, que trae los datos, los últimos datos duros de la economía de Estados Unidos, está apuntando para una contracción de 1.8%. Hay un diferencial enorme entre lo que están pensando los analistas y lo que está mostrando este dato. Creo que los analistas traen más datos adelantados y puede ser algo más o menos en la mitad de lo que estamos viendo, pero de todos modos sería un muy mal trimestre para Estados Unidos y eso que todavía no entran en la totalidad de los aranceles. Si vemos el Conference Board, que se me olvidó aquí ponerlo, Conference Board Leading Economic Index. Este es un índice que, pues marca bastante cómo están las cosas. Marcó recesión hace algún tiempo. Ahorita no marca recesión. Aquí está la línea. Es cuando está con una caída del 5%. Ahorita estamos viendo una caída del 0.2% por ahí. Perdón, de 2%. Entonces, no está marcando una recesión, pero lo que estamos viendo es que este índice está yendo a la baja, ¿no? Entonces vamos a revisar, han incrementado las probabilidades de recesión en los próximos 4 meses. Las probabilidades de recesión en general deben de estar alrededor del 25%. Eso es lo normal, una cuarta parte. Que, pues sí, una vez cada 4 años podríamos hablar de una recesión, entonces está un poquito por arriba de eso, pero nada de qué preocuparnos todavía. Lo que importa es la trayectoria hacia dónde están yendo los indicadores adelantados. Y si vemos esta grafiquita, si pueden sigan a Mohamed El Arian, me parece que es alguien bastante, pues conoce mucho de mercados, es el presidente del Queen's College ahí en Cambridge en la parte de economía.
Hablábamos de la importancia de diversificación el día de ayer. Miren, si nosotros nada más estuviéramos invertidos en Estados Unidos, hubiéramos en los últimos de enero a la fecha, probablemente hubiéramos perdido alrededor del 5%. Si estuviéramos nada más en Europa, pues traeríamos eh, pues sí, una utilidad de alrededor del 13%. Pero si tomamos en totalidad el mundo, ¿no? Quitando Estados Unidos, estamos hablando de que el rendimiento sería de alrededor de el 7-8%. El promedio ponderado, pues hablamos de que no tendríamos ninguna pérdida durante lo que va del año. Por eso es muy, muy importante la diversificación, no solo en diferentes sectores, en diferentes compañías, sino también en diferentes partes del mundo, porque eso es lo que nos ayuda. Cuando hay una caída importante en alguno de los mercados, compensa con lo demás, ¿no? Entonces, me parece bastante, bastante relevante. Vemos que empieza a caer, o no empieza a caer, pero empieza a debilitarse un poquito el rally que estábamos viendo hoy en la mañana con el Nasdaq ya con crecimiento de tan solo 0,4%, el 0,5%, el Standard Poor's igual 0,5%. Si nosotros vemos cuáles son las que se están moviendo más el día de hoy, claramente Facebook 4,2%, Nvidia anuncia una posible inversión de 500 billones de dólares, medio trillón de dólares es lo que están buscando invertir en tecnología y bueno, a ver de dónde lo sacan porque es muchísimo, muchísimo dinero. Microsoft sube 0,95, Apple 0,77, Amazon 1,60. Tesla la está pasando muy mal. Creo que es una pésima decisión por parte de Elon Musk estar metido en la política, no porque no haga las cosas bien o haga las cosas mal, pero al tener pues eh, un país tan dividido y es gente de derecha y gente de izquierda, cuando te metes en ese rollo, pues vas a perder la mitad de tus clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que tenemos el día de hoy. Mañana me parece que estaremos viendo, no hay muchos datos, vamos a continuar revisando qué es lo que está sucediendo, las noticias, pero en materia de datos económicos pues más bien en Canadá y algunos discursos de algunas personas de la Fed. En fin, espero que tengan un muy buen día. Les recomiendo cuando puedan, cuando haya, digamos, conferencia de prensa de la Fed, léanlo, lean las proyecciones, lean el dot plot, es muy, muy interesante y bueno, con eso terminamos el día de hoy y espero que tengan muy buen día. Ya casi es fin de semana otra vez, ¿no?